Estimados oyentes, soy Alberto Apodaca Garaigordóvil, autor historiador de Donostia San Sebastián, provincia de Guipúzcoa. Estimados oyentes, esta conferencia con el título La muerte y la vida de Juan Sebastián Elcano y Andrés de Urdaneta la narro en solitario y rodeado de los técnicos de la grabación, debido a la enfermedad de coronavirus. Lo primero que deseo es dar las gracias a los técnicos de Koldo Michelena por darme la oportunidad de narrar las increíbles aventuras de Juan Sebastián Elcano y Andrés de Urdaneta. La Odisea de los héroes es 1000 veces superior a la del genial escritor griego Homero, ya que la de Elcano y Andrés es real como la vida misma, donde no hay Polifemos con un solo ojo ni sirenas con cuyo canto hacían perder la cabeza a la tripulación de Ulises. Las epopeyas de Juan Sebastián y de Andrés es 1000 veces superior a la llegada del ser humano a la Luna, ya que ellos se enfrentaron a las terribles tempestades de los océanos en un cascarón de nuez. Mis 3 expediciones saltan al mar, a los océanos. Estimados oyentes, comenzamos con la primera expedición que se hizo y en 1522 llegó Elcano a Sanlúcar de Barrameda. Lo primero que hizo, destrozado, con 17 hombres que había llegado en la victoria, lo primero que hizo es escribirle a Carlos I, al emperador, ni más ni menos, diciéndole que por favor fuese rapidísimamente donde el rey de Portugal, Juan III, para pedirle la libertad de 13 hombres que se habían quedado atrapados en cárceles portuguesas, pidiéndoles la comida simplemente, poco antes de llegar. Bien, cuando recibe la carta Carlos I en la corte, atención, corte de Valladolid, se emociona de que hubiesen llegado de la victoria 18 hombres y 3 nativos cuando los daban ya por perdidos y desaparecidos. Habían pasado exactamente 3 años menos 14 días, y es cuando llegaron a Sanlúcar de Barrameda. Bien, inmediatamente les contesta Carlos I, el emperador, y les dice que por favor vayan allí a Valladolid 3 hombres, Elcano acompañado de 2 grandes navegantes, como eran Hernando de Bustamante, un extremeño de Mérida, que era íntimo amigo suyo y era cirujano y barbero. Y el otro gran amigo, gran navegante, es de Grecia, exactamente Francisco Albo. Bien, los 3 rápidamente se dirigieron a Valladolid, a la corte de Valladolid, y el rey, el emperador, se emocionó y se emocionaron todos. Bien, a partir de ese momento lo que hace Elcano es narrar absolutamente toda la primera circunvalación al planeta. Ahí salió toda la realidad sobre Magallanes, que duró simplemente hasta la mitad del camino. Bien, cuando acaba de narrar exactamente todo, incluso desde la mitad del viaje, que fue desde las Molucas hasta España, con el clavo, etcétera, termina con su narración y el emperador Carlos le dice que vayan a descansar. Al día siguiente le llaman de nuevo y lo que hace Carlos I es pagarle 500 ducados de oro, sencillamente porque a Elcano había luchado contra los moros de África en 1511 y no le habían dado un céntimo en la corona de Castilla. A partir de ese momento lo que hizo Carlos precisamente es darle una pensión anual de 500 ducados de oro, que era una barbaridad de dinero. Además, le dio un escudo de armas maravilloso en el que se puede observar en 4 pisos. En el de abajo se ve el clavo, la canela y la nuez moscada. A continuación continuamos, hay un castillo maravilloso y después se encuentran un casco precioso y por último está la tierra, marcada la tierra con una gran frase titulada Primus circumdedissime. Bien, a partir de ese momento Elcano se despide de sus 2 amigos
y en ese momento es cuando se le enamora María de Vidaurreta, la hija de un gran noble de Valladolid. Se enamora del mayor navegante que había en ese momento en Europa, que era Elcano, se enamora de él, tiene una grandísima relación e incluso tendrán una niña. A partir de ese momento se despide de todo el mundo en la corte de Valladolid y se desplaza a su villa, exactamente a su villa de Guetaria. Allí lo primero que hace la familia es contarle que su hijo Domingo Elcano, un hijo de Elcano, había huido con 5 añitos, había huido con su madre y con su abuelo a la zona de Cantabria. Es decir, que en ese momento hasta lloró Elcano, de no poder ver a su hijo Domingo Elcano. ¿Cómo se había producido su hijo? Sencillamente, tuvo que escaparse en 1518 de Guetaria y ser un proscrito porque vendió una nave a un italiano que estaba Italia en guerra con España. Bien, no puedo extenderme más en ese sentido, pero cuando huyó en 1518, ni se dio cuenta él que había quedado embarazada María de Hernialde, que es su segundo amor, ni ella tampoco se dio cuenta porque era un punto inicial del embarazo. Bien, cuando vuelve en 1523, es decir, 5 años más tarde, es cuando le ha narrado su familia eso, que tiene un hijo y tal, y cual, lloró, y a continuación se puso a explicar toda la narración al planeta. Allí se emocionaron toda su familia, que eran nada más y nada menos que 7 hermanos y 2 hermanas. A continuación, dice que se tiene que ir rápidamente a la corte de Valladolid porque Carlos I, el emperador, le había llamado para unirse a un grupo de 9 personas y crear un comisionado maravilloso. Un comisionado de 10 hombres que tenía que luchar hablando con otros 10 portugueses, otro comisionado de Portugal. ¿Y dónde tenían que hacer las conversaciones? Pues una en Badajoz, en España, y otra en Albo, o Albes. Y bueno, se despidió de toda la familia, iba a marcharse de Guetaria, cuando de repente le aparece un jovencito de 15 años. Se pone a hablarle y Elcano se pone emocionado al escucharle. Era un chico que sabía latín, sabía griego, era inteligentísimo, sabía matemáticas, de lo que no sabía nada era de navegar, pero estaba como loco para irse con Elcano a la segunda expedición que iba a partir. Se emociona también Elcano y le dice que a ver dónde venía, y el otro le dice que de Ordicia. Atención, Villafranca de Orio, Villafranca de Guipúzcoa era su nombre y ahora es Ordicia únicamente. ¿Y cómo te llamas? Andrés de Urdaneta, le dice el pequeño, que era ni más ni menos que hijo de nobles, de Ordicia. Pero salió así el chico, una auténtica eminencia, que estaba como loco para hacer sus aventuras con Elcano. Se despide totalmente ya Elcano de toda su familia, se despide de María de Hernialde, se despide de todo el mundo, se despide de su ayudante, porque le va a crear su ayudante, a Andrés de Urdaneta. Se despide, va rapidísimamente, va a Valladolid y se une con los comisionados, con los 9 hombres con los que iba a dirigirse hacia el comisionado de Portugal. Atención, nos lanzamos al año 31 de mayo de 1524, es decir, no habían llegado a pasar 2 años desde que llegó él en 1522 a Sanlúcar de Barrameda con la circunvalación, no habían pasado 2 años y los españoles dan un grito en ese momento, los 10 españoles a los portugueses, y les dice que la península de Malasia-Malaca está exactamente en aguas españolas. Al oír eso, los portugueses, que eran grandiosos, eran los grandes conquistadores de todo Oriente, tenían cientos de colonias por todo el camino, desde Lisboa, la costa oeste de África, la costa este de África, la península de Arabia, la India y Oriente. Y conquistó además la península de Malasia en 1511, atención, sin decir ni palabra, desapareció de allí los comisionados portugueses deshechos. Bien, a partir de ese momento, Carlos I, el emperador, le dice a Elcano, crea
7 naves que vamos a hacer una segunda expedición maravillosa que vaya a Molucas a por las especias, a por el clavo. Y lo que hace Elcano inmediatamente es empezar a crear lo de las naves, que son exactamente 7. Segunda expedición. Eso es. Exactamente son la Santa María de la Victoria. Atención, 300 toneladas, es decir, era mucho más del doble que la San Antonio de la primera expedición al planeta, que era la más grande de todas. Esa era la ventaja que le lleva a Santa María de la Victoria. La Sancti Spiritus, maravillosa, qué nombre más precioso de un pueblo de Salamanca, 240 toneladas, una barbaridad. ¿A quién le dan este barco? El primero lo llevaba Loaysa. Loaysa era el capitán general, un gran noble. Si no, de otra forma no se podía ser capitán general. En segundo lugar está Elcano, que nunca había sido ni capitán de un barco, porque para ser capitán de estos barcos había que ser noble, aunque no supiesen nada de navegar, pero tenían que ser noble. En este caso concreto era un hombre que había hecho lo que había hecho, dar la vuelta a la tierra, y le nombran gran capitán de la Sancti Spiritus, que es grandísima. Luego están la Anunciada, la San Gabriel, la Santa María del Parral, San Lesmes y Patache Santiago. La Santiago se llamaba exactamente igual que la Santiago de la primera expedición. Era igual de tamaño. ¿Por qué? Porque cuando buscaban un paso entre dos océanos, lógicamente los ideales para buscar ese paso era la Santiago, porque se metían en pocas profundidades de los ríos y ellos eran los que veían si se unían dos océanos. Bien. Bien, a partir de ese momento, después de crear esos 7 barcos, rápidamente lo que contrata es a 450 hombres. Es decir, que si en la primera expedición tuvieron unos 240 hombres en esa expedición de 5 naves y mucho más pequeñas, en este momento van 7 enormes y además 450 hombres de soldados y de tripulantes. Exactamente. Atención. Va a partir la expedición, parte la expedición, atención a la fecha, 24 de julio de 1525. Salen de La Coruña, atención, A Coruña se le llama hoy en día. ¿Por qué? Sencillamente porque todos los extranjeros comerciales que venían a España a hacer negocio, que venían de Alemania, que venían de Francia, etcétera, estaban emocionados con que Carlos I les hubiese hecho la casa de contratación para Oriente en La Coruña. Es decir, que no tenían que atravesar los pobres europeos todas las costas de Portugal, por ese inmenso océano Atlántico donde cualquier tempestad los podía destruir. Y finalmente se tenían que meter al Guadalquivir y viajar por el Guadalquivir para llevar a Sevilla. Entonces estaban contentísimos en La Coruña. O sea que a partir de ese día ya parte esa expedición de ese lugar. El negocio empezaba con la zona de La Coruña. Bien, ¿qué va a ocurrir con esta segunda expedición? Esta segunda expedición, como se observa en el mapa, parte de La Coruña, y vienen las desgracias. Es una expedición inmensamente de desgracia, ocurrida por tempestades, huracanes, etcétera. Llegan a la zona de Brasil, pero no la tocan como la primera expedición, que pasó por varios lugares, incluidos Argentina, esos lugares, y en esta ocasión concreta van hacia el sur, rumbo hacia el sur. ¿Qué ocurre nada más llegar a Santa Cruz? Cuando llegan a la altura de Santa Cruz, una grandísima tempestad, atención, destruye la Sancti Spiritus, la del Elcano. Elcano llora como un loco porque había llorado ya cuando le dijeron que tenía un niño de 5 años llamado Domingo Elcano, es decir, con el nombre de su padre y con el de su hermano religioso. Se desespera en este caso concreto porque eso no le había pasado nunca a Elcano, con la destrucción de este grandísimo barco. Lo que hace inmediatamente es subirse a la Santa María de la Victoria. La Victoria es como el nombre de la que llegó por fin a Sanlúcar de Barrameda. Bien, se sube a esa nave cuyo capitán general es Loaysa. Se subió allí, se subió
su ayudante Andrés de Urdaneta y se subieron otras personas. Pero se quedaron exactamente fuera un montón de náufragos, allí subidos a las rocas. Bien, esto ocurrió, esta desgracia de la tempestad ocurrió el 13 de enero de 1526, es decir, medio año después de haber salido de La Coruña tan solo. A partir de ese momento, pasamos al 20 de enero de 1526 y le da la orden a Andrés de Urdaneta, le convierte en jefe a un chico de 18 años de 6 hombres. Y les dice que vaya a rescatar a pie, entre rocas y bosques, a los náufragos. Se llena de alimentación y de agua y parten inmediatamente. ¿Qué les ocurre? Pues que al principio nada más salir a por los náufragos, lo que ocurrió es lo siguiente, una risa real. Es el chiste real, es el que voy a narrar brevísimamente. Les llega un gran grupo de patagones, atención, aquello era Patagonia y les vienen entre 30 más o menos patagones. Iban hombres y mujeres. ¿Y qué hacen? Pedirles comida, comida y agua. Comida y agua. Continuamente les está dando comida y agua durante varios días. Se le acaba la comida y el agua. Se van los patagones, se van de allí corriendo, ya no los querían ver más, y estos hombres a punto de morirse de hambre y de sed. ¿Qué ocurre un día? Una noche. Desaparece un hombre. Ahora viene el chiste real. Desaparece un hombre por la noche y llega al cuarto de hora o 20 minutos, donde estaban. Andrés de Urdaneta, que era el jefe, le pregunta, ¿de dónde vienes? El otro se pone colorado y le dice, yo es que suelo desaparecer por las noches para orinar y beberme la orina, porque estoy muerto de sed. Cuando escucha eso Andrés de Urdaneta, en lugar de castigarle por eso que estaba haciendo de desaparecer y todas esas cosas después de la bebida de la orina, lo que hace es exponer a los 5 hombres y los 6 que quedan comienzan a tomarse los orines. ¿Cuánto tiempo? Poco. A partir de un cierto momento empiezan a cazar ya por fin un poco de comida con patos y conejos y encuentran también agua. Llegan donde los náufragos y los llevan inmediatamente ya a los 6 barcos. Atención, ya no iban 7. Hemos visto cómo se ha hundido la Santi Espíritus. Ahora quedan 6. ¿Cuáles son? Pues ya sabemos, la Santa María de la Victoria y las otras 5 que iban a desaparecer 2 en una deserción, que es la San Gabriel y la Anunciación. Desaparecen. Auténticos piratas de capitanes tenían esos 2 barcos. Desaparecen. Continúan descendiendo por la costa este americana y por fin llegan a las 4 naves que quedaban, tan solo llegan al paso de Todos los Santos. Ese era su nombre y no Estrecho de Magallanes al principio. De Todos los Santos significa el día maravilloso del 1 de noviembre cuando íbamos a observar a nuestros familiares fallecidos en el cementerio. Llegan al cabo de las 11.000 vírgenes y se introducen los 4 barcos que quedaban inmediatamente en el paso de Todos los Santos, en el después llamado Estrecho de Magallanes. Lo atraviesan ¿en cuánto tiempo? Pues a base de huracanes. Resulta que tardan 47 días, cuando la realidad es que la primera expedición la pasó en 37 días. Es decir, que íbamos ya con una gran desgracia ya dentro de las naves. Llegan al cabo deseado, es decir, donde se acaba ya el Estrecho de Magallanes, donde Magallanes cambió el nombre del Mar del Sur de Balboa. Estaba ya bautizado ese océano, pero él le cambió el nombre y le llamó Océano Pacífico. ¿Qué ocurre esta vez? A los 6 días de partir del cabo deseado, 6 días tan solo, llega una tempestad terrorífica y hace desaparecer a las 4 naves que quedaban. Qué bien vamos con esa expedición. Tan solo tenemos la información de la Santa María de la Victoria, de las otras totalmente desaparecidas. ¿Quién estaba en ese barco? Las mejores personas. Era la más grande de todas, la Santi Espíritus,
era la más grande de todas y tenía ni más ni menos que al capitán general Loaysa, al gran noble, estaba Elcano, estaba Andrés de Urdaneta y estaba, atención, estaba Carquizano. Ya haré un comentario luego cuando lleguemos a él. Inmediatamente fueron navegando y ocurrieron todas las desgracias que ocurrieron con la primera expedición. Es decir, la peste del mar, el escorbuto, la mala alimentación y se oye incluso que algún pescado, algún pez envenenado es lo que comió Elcano. Llegamos al 26 de julio de 1526. Atención, había pasado un año entero desde que salieron de La Coruña hasta ese punto del 26 de julio de 1526. Era la mitad del Pacífico, a donde llega Elcano gravísimo. Estaba enfermísimo. ¿Por qué? Ya decimos que puede ser por la peste del mar, etc. Bien, lo he dicho, todas esas desgracias que te pueden ocurrir por las comidas. Pero además, le ocurrió una grandísima desgracia, que es cuando se rompió, cuando se destruyó la Sancti Spiritus. Estaba desesperado en todos los sentidos, estaba gravísimo y de repente ese día, 26 de julio de 1526, narra su grandioso testamento. Su cerebro estaba perfecto, pero su cuerpo estaba deshecho. Yo os voy a hacer un brevísimo comentario sobre ese testamento. La primera son sus tres amores, lo que voy a citar brevísimamente. En primer lugar estaba Isabel del Puerto, de Orio, atención, era su prima y con 14 y 15 años tuvieron un amor inmenso, maravilloso, hasta que un día llegó una carta del Papa diciendo que los familiares no se podían casar. Se separaron, pero estuvieron mucho tiempo gozando de ese amor. El segundo amor de Elcano era María de Hernialde, la chica jovencísima y preciosa de la villa de Guetaria, de su pueblo, del de Elcano también. Estuvieron enamorados también y además tuvieron un hijo maravilloso llamado Domingo Elcano. Y por último habla de su tercer amor, que era María de Vidaurreta. María de Vidaurreta era también una chica preciosa, jovencísima, era la hija de un grandísimo noble de la corte de Valladolid, llamado Vidaurreta, precisamente. Finalmente, esta chica le dio una hija a Elcano, cuando se despidieron y tal. Finalmente, acabamos ya con este testamento. Atención, pasan 4 días más tan solo, es decir, el 30 de julio de 1526. Fallece Loaysa, el gran capitán general, fallece. ¿Qué le había ocurrido? Lo mismo que a Elcano. Es decir, una mala alimentación en la peste del mar, una mala alimentación, el escorbuto, etcétera, o el envenenamiento de un pez. Pero también estaba totalmente azotado, al igual que Elcano, porque era el capitán general que había salido de La Coruña con 7 barcos y ahora no tenían más que uno. Estaba desesperado y muere el 30 de julio de 1526. A continuación, todos los oficiales que había en el barco, había unos 140 hombres, vienen con una carta cerrada de Carlos I, del emperador, donde se la leen a Elcano y le dicen que es él ahora el capitán general. Elcano vuelve a lagrimear, pero pronto se da cuenta y les dice que está gravísimo y no sabe el tiempo que va a durar. Era el segundo capitán general de la Santa María de la Victoria. Atención. Saltamos al día 6 de agosto de 1526. 6 días más tarde de la muerte de Loaysa, fallece Elcano. Hacen un funeral en el barco y lo lanzan al agua. A partir de ese momento comienza la grandiosa vida de un jovencito llamado Andrés de Urdaneta. Lo primero que hacen todos los tripulantes de la Santa María de la Victoria, el único barco que da, el más grande, etcétera, es nombrar al tercer capitán general. ¿Quién sería? Salcedo.
continúa la navegación, fallecieron como en la primera expedición unos 20 hombres y por fin llegan a la isla de Guam, donde llegó la primera expedición y allí consiguieron por fin alimentación, consiguieron frutas, consiguieron verdura, consiguieron agua natural, etc. En la isla de Guam, atención porque ese nombre es actual y lo era entonces también. Le llamaron primero la Isla de los Ladrones. ¿Dónde estamos? En las Marianas. Atención, a partir de ahora voy a citar 3 archipiélagos grandiosos y preciosos. El primero de ellos es el de las Marianas, donde está la isla de Guam y llegaron. Bien, ¿por qué tiene ese nombre hoy en día? Y lo pusieron hace muchos siglos. Porque Mariana era la esposa de Felipe IV, del rey español Felipe IV del siglo XVII. Bien. Se abastecen allí de comida, etcétera, y Salcedo, que era el tercer capitán general que nombran, da la salida por fin de Guam para ir hasta Cebú, hasta Filipinas, hasta el segundo gran archipiélago, que tenía miles de islas. Bien, sale y a los 10 días fallece. Fallece Salcedo. ¿Qué le ocurre? Exactamente lo mismo que a los dos fallecidos como Elcano y Loaiza. Esas alimentaciones y esas desgracias que lleva encima. Bien, muere Salcedo a los 10 días de haber salido de Guam en dirección a Filipinas. ¿Y a quién le nombran cuarto capitán general? Atención, a Carquizano. Este hombre es un personaje también, exactamente del Goibar, pegado al gran pueblo de Eibar. Este hombre le costó ganar esa elección que hubo en el barco, porque había un hombre llamado Hernando de Bustamante, que era íntimo amigo de Elcano, se había salvado en la primera expedición también, entre los 18, y este hombre era cirujano y barbero. Pues este deseaba el poder en ese momento concreto, y no tenía ni la capacidad ni la inteligencia que tenía Carquizano, y el carácter que tenía este hombre también. Por fin le votan los tripulantes a Carquizano. Bien, se lanza Carquizano hacia Filipinas. Tenían que llegar a Cebú, por lo que habían oído de la primera expedición. ¿Qué ocurre? Otra desgracia. Llega un grandísimo huracán, cuando ya está llegando a Filipinas, y lo que tiene que hacer Carquizano es girar el barco hacia la izquierda y lanzarse al sur, no al oeste, por donde continuaba a Filipinas, sino lanzarse al sur. ¿A dónde da el salto? En este momento, en la segunda expedición, no tocan Filipinas. Van a ir directamente al tercer gran archipiélago, que lo voy a explicar grandísimamente. Es decir, eran las Molucas, el tercer gran archipiélago. ¿De qué constaban en la primera expedición que he narrado muchas veces y las volveré a narrar? Puesto que estos homenajes al Elcano van a durar 3 años, entre el 2019 y 2022. Bien. ¿Qué citas son las que cito ahí? Pues las que conocían maravillosas en ese momento. ¿Cuáles eran? Ternate, Tidor, Mare Moti y Machián. Esas son las 5 islas que yo he tocado en la primera expedición. Pero en este momento, en la segunda expedición, que ya están en las Molucas y una nave destrozada casi, llegan a Gilolo, que es la más grande de las islas y está por debajo de Ternate y las demás. Gilolo. Bien, llega ahí Carquizano, se hace íntimo amigo de los indígenas. Ellos no iban en plan de lucha y además eran enemigos totales de Ternate, es decir, la isla que está más al norte y más grande de las Molucas. Estaba llena de portugueses, atención, atención. Sí, en 1521 se tuvo que ir Elcano, allá no estaba Magallanes, Magallanes había fallecido en Cebú. De ahí se tuvo que marchar Elcano a España para llevar el clavo, etc. Es decir, que ya no había españoles en la zona de las Molucas. Llegan los portugueses en ese mismo año a Ternate y lo que hacen es una gigantesca colonia, como habían hecho a cientos desde Lisboa. Hacen allí en Ternate una grandísima isla con muchos barcos, con mucho personal y colonias, etc. Cuando pasan por Ternate, Carquizano acelera el barco y continúa descendiendo hacia el sur hasta llegar a Gilolo. Les ven los portugueses y cuando llevaban ya unos días con los
con los indígenas de Gilolo, los españoles, baja un barco portugués y les dice, con una carta de Enríquez, que era el gran gobernador de Ternate, le dice que se vayan rapidísimamente para España, que aquel territorio era de los portugueses, atención. Y Carquizano les dice, esto no es vuestro, estos indígenas no tienen nada que ver con los de Ternate, o sea que no me contéis historias raras. Atención, desesperados los portugueses, les meten en la guerra a los españoles, es decir, unos 140 hombres en un barco contra cientos de barcos y cientos de colonias. Bien, damos un salto al 17 de enero de 1527 y comienza la guerra. Se encuentran dos barcos. Uno, la Santa María de la Victoria, el español, se encuentra con un portugués. Ellos estaban siempre pegados a Gilolo y a sus nativos. Bien, comienzan a cañonearse los dos barcos. Y muere un español en la Santa María de la Victoria, fallece un español y en la portuguesa fallece otro portugués. Se enfadan los portugueses con el poder que tenían y al día siguiente, el 18 de enero de 1527, van con un montón de barcos al mismo lugar. Lo encuentran a la Santa María de la Victoria y lo inflan a cañonazos. Les empiezan a dar un montón de cañonazos y la destrozan la nave en menos de 45 minutos. Lo que tiene que hacer Carquizano inmediatamente es saltar con todos los hombres que se habían salvado a Gilolo, a la isla, a sus amigos. Levantan allí, abren un fuerte, etcétera, etcétera, y así salieron de la muerte, bajándose como pudieron del barco destrozado. Era el último, ya no quedaban más barcos de España. Estaban en las Molucas, en la mitad del camino, y no les quedaba navegación ya. Esa es la segunda expedición. ¿Qué ocurre a partir de ese momento, a partir de esa guerra que tuvieron en Oriente? Bueno, en ese momento, a los 2 meses, el 28 de marzo de 1527, Andrés de Urdaneta es nombrado jefe por Carquizano, se monta en una nave llamada Espero, Pereo, se mete ahí con los indígenas, porque esa nave con ese nombre era de los indígenas. De repente perseguían a una nave portuguesa que iba por delante, comercial, se iba escapando, iba más rápido la portuguesa que la española, que donde iban los paraos. La nave se llamaba Parao. Entonces lo que hace Andrés de Urdaneta es ir a darles un cañonazo, ya se escapaban, iba mucho más rápida la nave de los portugueses. Va a soltar un cañonazo y con el fuego que tenía en las manos para que saliese esa bomba, lo que le ocurre es que explota toda la no me viene la palabra, para explotar el barco. Viene ese... ¿Perdón? ¿Perdón? No, lo que quiero decir es pólvora, vale, pólvora. Estalla la pólvora, destruye el barco inmediatamente, se destruye con esa explosión y mueren 8 indígenas y, atención, Andrés de Urdaneta tenía tan solo 19 años, era el jefe de 8 hombres españoles y de un montón de indígenas que viajaban en ese Parao, se llama Parao, y explotó ese barco. Explotó, al explotar la pólvora, explotó el barco. Se tiene que lanzar al agua ardiendo, todo su cuerpo, toda su ropa, su cabeza, su cara ardiendo total. Se lanza al agua, nada como puede, e inmediatamente le fueron a salvar los indígenas de otro Parao que había por allí. Le llevaron a Gilolo, a la isla, le llevaron allí, le metieron en una casa y ahí lo doy un poquito por desaparecido hasta dentro de un rato. Se metió en una casa y allí le iban a curar como pudieran. ¿Qué ocurre en todo ese tiempo? Habían salido en 1525 de La Coruña y iba pasando el tiempo en Oriente. En un momento, hartos los portugueses le invitan a Carquizano a comer. ¿Y qué hacen con él? Eliminarlo. Lo envenenan y fallece el gran Carquizano. ¿Qué ocurre en ese momento? Los españoles rápidamente le nombran capitán general a De la Torre, es decir, el 5º capitán general.
A partir de ese momento están en plena guerra y lo que ocurre es que rápidamente se tiene al final que rendir de la torre con todos sus hombres. ¿Por qué? Porque estaban luchando contra cientos de portugueses, de colonias, de barcos, etcétera, etcétera, y se rinden. ¿Qué hacen los portugueses? Llevarlos inmediatamente en sus barcos a Lisboa, ni más ni menos. Pero había una persona que no hizo ese viaje. Era una persona que estaba totalmente unida a los indígenas. ¿Quién era? Andrés de Urdaneta. Hablaba perfectamente el malayo y con ellos estaba. ¿Qué habían hecho con él? Pues le habían curado a tope e incluso tuvo un amor que lo vamos a ver dentro de un momento. Llevan a De la Torre y a todos los españoles que se rindieron mucho antes que Andrés de Urdaneta, se los llevaron a Lisboa. Y en este momento, atención, nos dirigimos a 1535. Habían pasado 10 años desde que salieron de La Coruña. Estamos en 1535 y es cuando se rinde por fin Andrés de Urdaneta, sencillamente porque eran muchísimo más numerosos los portugueses. Le meten en un barco los portugueses y lo llevan a Lisboa. ¿Cuándo aparece? ¿Cuándo llega esa nave? En 1536. Un segundo, por favor. ...1536... La destrucción de las antiespíritus, el estrecho de Magallanes, deserción de los dos barcos San Gabriel y la Anunciación. A los 6 días de salir del estrecho, una gran tormenta dispersa los barcos. Bien. La situación de los barcos, cómo se van desplazando. La guerra con los portugueses. Urdaneta herido se rinde en 1535. Atención. Bien. Llegamos a Lisboa. En Lisboa, ¿qué ocurre? Que se baja del barco Andrés de Urdaneta y lo primero que hacen los portugueses es robarle todos los documentos que tenía y el grandioso libro que había escrito Andrés de Urdaneta. Después de ese hecho, lo que bajaba del barco Andrés de Urdaneta era con una niña en la mano, preciosa, una niña de 8 años que se llama, atención, Gracia de Urdaneta. ¿Qué había hecho Andrés cuando le curaban? Enamorarse de una jovencita que le curaba cuando tenía tan solo 20 años en esa casa y tuvieron a esta niña, a Gracia de Urdaneta. Lo que hace en ese momento, tras el robo de los portugueses, etcétera, en Lisboa, lo que hace es dejarle a la niña con el embajador español en Lisboa y huye, va deprisa, muy deprisa, hasta la corte de Valladolid, donde estaba el emperador y toda la corte. Cuando llega allí y le escuchan, todos se enamoran de su forma de narración. Es grandioso todo lo que cuenta sobre Oriente. En ese momento se hace íntimo amigo, atención, de un gran personaje. Ahora empiezan, digamos, los grandes personajes a aparecer. El primero era Pedro de Alvarado. ¿Quién era Pedro de Alvarado? Pues era un capitán que había sido de Hernán Cortés, había conquistado Cuba, Nueva España, es decir, México, o Tenochtitlán, que se decía en aquellos tiempos por los indígenas, conquista Guatemala y Honduras. Él en este momento era gobernante de esos países que he citado y estaba en ese momento en la corte de él. Coincidieron de casualidad, se hicieron íntimos amigos. Este hombre era ni más ni menos que extremeño, Pedro de Alvarado. Era hijo de nobles extremeños. Bien, se despiden los dos en 1536, cuando había llegado este hombre a Lisboa y luego a la corte, se despiden ya en la corte y se citan para 1538, es decir, 2 años más tarde se habían citado en Sevilla para ir a América, porque Andrés de Urdaneta no conocía América realmente, y el otro estaba prendado de llevar a ese personaje que era un auténtico sabio. Se va con su niña, se despiden, se va con su niña a su pueblo, exactamente Villafranca de Oria, Villafranca de Guipúzcoa. Atención, el día de hoy en día precioso es Ordizia. Llega allí, entrega a la niña a su familia y, atención, se llamaba Gracia de Urdaneta. ¿Cómo se llamaba su madre? Gracia
Gracia también se llamaba, y ese es el nombre que le puso a su hijo. Deja la niña allí, pasa un tiempo y por fin se va a Sevilla, donde tenía la cita con Pedro de Alvarado. Se juntan, se abrazan, se montan en un barco y se van para América. ¿A dónde llegan en 1539? Atención a ese año. Llegan exactamente a Santo Domingo. ¿Qué es Santo Domingo? Pues es la capital de la Española, de aquella famosa isla, hoy en día también, de forma que, bueno, hoy en día no tenéis más que saber que una parte es de Haití y otra parte es de la República Dominicana, pero se sigue llamando su capital Santo Domingo. ¿A quién se encuentran allí? Atención al segundo personaje, era Gonzalo Fernández de Oviedo. Atención, este hombre habría sido un grandísimo general con un ejército que había luchado con los españoles. Había sido político en Europa y ahora era ni más ni menos que el gobernante de Santo Domingo. ¿Pero qué era también grandioso? Pues sencillamente por un libro de historia maravilloso que tenía titulado Historia General y Natural de las Indias. Ese libro de historia ha pasado a nuestra grandísima historia y en ese libro le introdujo a Andrés de Urdaneta, cuando le escuchó las cosas que contaba de Oriente. Bien, este hombre fue botánico también, Entonces, estaba encantado con todo lo que narró esto y se hicieron íntimos amigos y por fin se despiden. Se despiden Pedro de Alvarado y Andrés de Urdaneta, se van, atención, a la Ciudad de México, que no conocía Andrés. Se despiden de Gonzalo y inmediatamente llegan. De allí, ¿quién se hace íntimo amigo? Otro personaje, era el virrey de Nueva España, de Ciudad de México entero, que era Antonio era el virrey, eso es. Se hace amigo y le empieza a dar cargos a Andrés de Urdaneta tras escucharle profundamente la inteligencia que tenía ese hombre sobre Oriente. Le empieza a dar gobernaciones de diferentes puntos de allí de México. Antonio de Mendoza, bien, que era el virrey. Se hacen íntimos amigos. ¿Qué ocurre? Damos el salto de 1539 a 1541. Le llaman a Pedro de Alvarado para luchar contra unos indígenas de Mixtón en Jalisco. Se dirige allí para hacer una guerra rápida a estos indígenas que se habían sublevado y cae de su caballo y se destroza su cabeza. Pedro de Alvarado. Es decir, que muere ese gran personaje que he citado. Y si sabéis qué día era, es un día muy famoso, el que murió. Exactamente el 4 de julio. ¿Qué es el 4 de julio? Señores y señoras, exactamente es la independencia de los Estados Unidos. Es un día de no olvidar. 1541. Y ahora vamos a dar un salto de 5 años entre 1541 y 1546. ¿Qué ocurre en 1546? Es decir, Andrés de Urdaneta ya era un gobernador de unos cuantos sitios donde visitaba a las poblaciones, etc. Bien, ¿qué pasa en 1546? Atención, asesinan a Francisco Pizarro, al conquistador de Perú. ¿Qué tenía de diferencia Pizarro con Hernán Cortés? Pues sencillamente, el uno había sido cuidador de cerdos en Extremadura y el otro había sido un grandísimo estudiante en Salamanca. Esa es la diferencia entre un conquistador y otro. A este hombre llega 1546 y lo asesinan en Perú. ¿Quién se desespera totalmente de la muerte de su padre? Gonzalo de Pizarro. ¿Qué hace Gonzalo de Pizarro? Una barbaridad. Una guerra civil. Españoles buenos contra españoles malos, que son los que dirige él. Antonio de Mendoza lo escucha, el virrey de Nueva España, lo escucha y lo primero que crea es una flota con 600 hombres. ¿Y en qué le convierte a un personaje? Atención, a Andrés de Urdaneta le nombra almirante de esa flota, pero no llega a salir de México, no llega a salir sencillamente porque habían vencido a Gonzalo de Pizarro. Y además lo habían ejecutado, le habían cortado la cabeza, habían decapitado su cabeza, su cuello. Bien, a partir de ese momento estamos ya en 1548,
hasta 1553, 5 años. Empezó a cansarse nuestro gran héroe Andrés de Urdaneta, empieza a cansarse de gobernar. Amaba ya, empezaba a amar ya la religión, el estar tranquilamente en un monasterio, ¿no? Le llegan 4 religiosos de España de la orden de los agustinos. Esa orden la considero yo la superior de las 4 que existen, como son los franciscanos, los dominicos y los jesuitas. Los jesuitas estaban recién estrenados por nuestro compañero Íñigo de Loyola, hacia 1540, y estamos ya situados en 1553 aproximadamente. Ya estaba creada esa orden. Le convierten en religioso a Andrés de Urdaneta, esos 4 hombres que vienen, en la orden de los agustinos. Bien. Se mete Agustino exactamente en 1553. Ya no quiere saber nada de gobernaciones ni de nada. 1553. ¿Qué había ocurrido? Que había muerto Antonio de Mendoza, el gran virrey de Nueva España, y le habían nombrado sustituto, que era Velasco. Atención, Velasco es el nuevo virrey y se hace, al igual que Antonio, íntimo amigo ya de Andrés de Urdaneta. En este caso del religioso. Bien, a partir de este momento, atención, ahora vamos ya siendo religioso, habiéndose metido religioso, 1553 a 1564, ni más ni menos. Empieza a aburrirse un poquito en el monasterio de los agustinos Andrés, cuando de repente le vienen a su cabeza, era un hombre tan movido, había sido toda su vida tan movido, que le vienen 2 proyectos a su mente. El primero de ellos es crear una expedición, porque todavía no habían conseguido hacer el camino de navegación grandísimo, no habían conseguido unir Filipinas con México. No lo habían conseguido, habían fallecido cantidad de hombres, se habían hundido muchas barcas, etcétera, y a este hombre se le pasó por la cabeza hacer una intentona de a ver si conseguía volver. Pero el primero de los proyectos era salir exactamente del puerto de Acapulco. Atención, maravilloso Acapulco. Era mucho más nuevo que el puerto de la Navidad, que estaba más al norte. No quería saber nada con el puerto de la Navidad Andrés. Ese era el primer proyecto que pensó. Lo habló con Velasco y Velasco estaba emocionado con todo lo que le citaba a Andrés. Segundo proyecto que le pasa por la cabeza era partir hacia Filipinas, y en lugar de hacer alguna conquista indebida, lo que había que hacer es simplemente cargarse de alimentación y comenzar otra vez de Filipinas, desde Cebú hasta México. Esa era su gran idea. Bien. Ocurren 2 grandes desgracias. Y ahora nos desplazamos ya a 1564, como hemos dicho. Exactamente nos vamos al 31 de julio de 1564. ¿Quién fallece? Velasco, el virrey íntimo amigo de Andrés. Fallece ese virrey y lo que vienen son unos cuantos gobernantes de aquella zona de México, españoles, y lo que hacen es cambiarle los planes a Andrés de Urdaneta en su futura navegación. ¿Qué hacen? Dicen que de allí salen del puerto de la Navidad lo que va a salir, la nueva expedición, la tercera. Atención, es la tercera, de las 3 que narro, es la tercera. Bien, se enfada tanto Andrés de Urdaneta al escuchar que tenía que salir de la Navidad cuando él había hecho lo de Acapulco, porque los vientos eran mejores del sur. Exactamente la separación entre los 2 puertos es de unos 550 kilómetros, y se enfadó muchísimo, incluso no quiso salir, pero al final le convencieron. Bien, primer proyecto, anulado. Segundo proyecto, atención, había muerto en julio de 1564 Velasco, el virrey, y la salida de la navegación, de la tercera expedición, es el 21 de noviembre de 1564, es decir, casi 4 meses después. Salen las 4 naves, San Pedro, San Pablo, San Juan y San Lucas, salen las 4 naves del puerto de la Navidad.
Iba ya enfadado Andrés con esa salida. Bien, pero iba adentro. Atención, mucha importancia tiene lo que voy a citar. Legazpi, otro grandioso personaje que viene detrás de los anteriores. Legazpi era íntimo amigo suyo, lo había enchufado Andrés de Urdaneta de capitán general de esas 4 naves. Detiene los barcos el capitán general Legazpi, cuando están ahí ya... Un segundo, por favor. A los 10 días de haber salido del puerto de la Navidad, detiene la expedición Legazpi, su íntimo amigo, y lo que ocurre es que Legazpi le empieza a contar, lo detiene para contarle la segunda gran desgracia para su proyecto. Es decir, Andrés de Urdaneta había dicho que había que llegar a Filipinas, alimentarse un poco y salir, porque aquellas miles de islas no eran de españoles ni nada, eran exactamente de los portugueses, sencillamente porque Carlos I en 1529 no solo había vendido las Molucas, sino había vendido Filipinas, enterito. Les vende a los portugueses por 350.000 ducados de oro, casi nada. Nada que ver con los 22.000 que trajo en clavo Elcano en su barco. Una barbaridad. Por eso él decía de alimentarse y irse. Bien, le dice Legazpi que le había dado una orden. Atención, ahora Felipe II. Había dado una orden de conquistar Filipinas importantísima. Se desespera en ese momento Andrés de Urdaneta y le entran ganas de tirarse al agua e irse nadando hasta Ciudad de México. Al final estaba tan enfadado, al final aceptó, era su amigo Legazpi el que le había anunciado, y además de color rojo, Legazpi estaba ahí muy mal narrándole eso, esa orden que estaba cumpliendo de Felipe II. Bien, luego citaré quién es Felipe II. Llegan por fin a Cebú. Lo que hacen en Cebú es hablar con los indígenas. Los indígenas querían empezar una guerra, pero al final tuvieron miedo cuando vieron con tantas armas a los de Legazpi. Al final no hay guerra, no muere nadie, y lo que hace Legazpi, atención, en Cebú, en la grandísima ciudad de Filipinas, es fundarla. ¿Cuándo la funda? En 1565, es decir, habían pasado unos meses, todavía no había pasado ni un año cuando estaban allí. Bueno, ahora nos dirigimos al 1 de junio de 1565. En este momento ya enamoran todos, tratan de enamorar a todos a Andrés. ¿Cómo? Diciéndole que por favor, Andrés, coge la nave más grande y intenta llegar a México. Es decir, todos. Los gobernantes aquellos que le habían cambiado el puerto, en lugar de Acapulco salir de la Navidad, y se lo dice Legazpi, le dice, por favor, coge el barco que quieras. ¿Cuál coge? San Pedro. La nao de San Pedro, la más grande de todas, la elige y se mete con 200 hombres, entre soldados y tripulantes. Se meten en esa nave y salen el 1 de junio de 1565. ¿Cómo salen? Yendo hacia el norte, tenían que llegar a México. Se lanza hacia el norte y él, que es una inteligencia pura, lo primero que hace es introducirse en Kuroshibo, es decir, la corriente de aguas maravillosa de Japón. Se une a esa corriente que le pega en popa. Atención a los grados. Cebú estaba a 10 grados norte. A 10 grados norte estaba. España está a 40 por la altura del Cantábrico. Pues Galicia, nosotros mismos, estamos a 40 grados. Cebú está a 10 grados. Y a 0 grados, ¿quién está? Las Molucas, paralelas con el país de Ecuador. Bien, comienza a ascender hacia el norte y sigue en Kuroshibo. Llega por fin a las costas de Estados Unidos, donde comienza ya el descenso hacia México. Cuando llega, atención, estimados oyentes, cuando está ya frente al puerto de la Navidad, le entra una sonrisa grande.
extiende su brazo con su dedo índice y señala hacia el sur. Inmediatamente lo que pasa, esos 550 kilómetros, llegan al puerto de Acapulco y allí le reciben como un héroe, le hacen unos homenajes maravillosos. ¿Qué día era? Era el 8 de octubre de 1565. Atención, habían pasado tan solo 4 meses y 8 días cuando llegó a Acapulco. A partir de ese momento tienen esa fiesta, descansa, pero rápidamente se va a Ciudad de México, al monasterio de los agustinos, a descansar. Al cabo de 2 meses se agarra coge un amigo íntimo llamado Andrés como él, Andrés de Aguirre, lo coge y se desplaza a España. ¿A dónde se desplaza? Tenía que hablar con el rey, etc. ¿A dónde se desplaza? A la corte de Madrid. Yo estaba utilizando prácticamente toda la conferencia con la corte de Valladolid y ahora se desplazan a la corte de Madrid. ¿Qué había pasado? Atención. Carlos I, el grandísimo emperador del país, se enamora de Isabel de Portugal, la hija del rey de Portugal, Isabel. ¿Qué ocurre con esta chica guapísima e inteligentísima? Lo que le ocurre es que al 5.º hijo fallece del parto. Una desgracia que les ocurría a muchísimas mujeres en aquella época del siglo XVI. Se casan, atención, se casa esta pareja en 1526 en Sevilla. Al cabo de un año nace Felipe II, el primero. Atención a Felipe II, que lo conocéis todo el mundo, grandioso rey. Porque Carlos y su hijo dominan toda Europa, toda la tierra, en un siglo completo que es el XVI, es el comienzo de la Edad Moderna. Bien, se presentan en Madrid y este hombre tenía 1 año cuando nació en 1527. Asciende, nos dirigimos a 1556. Tenía 29 años y Carlos I le nombra rey de todo el imperio que tenían. Él estuvo hasta de emperador, de jefe, de rey de Inglaterra, de Portugal, etcétera, etcétera. Bien, le nombra todo eso en España. ¿Qué hace Carlos I? Estaba ya cansado de su vida y se va a Yuste, donde al cabo de 2 años fallece. Fallece muy tranquilo ya. Es el monasterio de Yuste en Extremadura. Bien. ¿Qué hace Felipe II? Que le respetaba muchísimo a su padre, que era emperador, y el rey. Bueno, pues en cuanto fallece su padre, ¿cuándo fallece su padre? En 1558. ¿Qué edad tenía Carlos? 58 años, porque había nacido en el año 1500. Él llegó a España en 1517 con 17 años. Exactamente, se conoce a fondo su vida en ese sentido. Bien. En 1558 fallece Carlos y lo que hace este hombre es una salvajada, que es llevar la corte de Valladolid, llevarla a Madrid. 1559. Y además da la orden de conquistar Filipinas. Eso es lo que hizo exactamente Felipe II. Ahora, cambiando ya de año, es cuando llegan Andrés de Urdaneta y Andrés de su íntimo amigo Aguirre. Llegan a Madrid, se abrazan a todos, narran cosas, etcétera, etcétera, y se despiden. ¿A dónde se despiden? A Ciudad de México, al monasterio de los agustinos. Y allí es cuando le va a pasar a Andrés de Urdaneta lo mismo que le ocurrió a Carlos, es decir, descansar hasta su muerte en el monasterio. ¿Cuándo fallece nuestro gran navegante, nuestro héroe vasco de navegación, de todo lo que hizo de sus 4 partes de vida? Fallece exactamente el 3 de junio de 1568. A partir de ese momento, ¿qué ocurre? Nos dirigimos ahora otra vez a Oriente, porque este hombre, su íntimo amigo, todavía vivía, Legazpi. Todavía vivía. Bien. ¿Qué ocurre con Legazpi? Fundó Cebú en 1565, en 1571 funda Manila, este grandioso nombre también de las Filipinas actuales. Es decir, que ya he citado varios nombres que son actuales desde aquella época. He citado Guam, he citado Cebú, ahora cito la Manila y las Marianas también. Todo eso viene de entonces.
A partir de ese momento, lo que le ocurre a Legazpi, después de fundar Manila, sin guerra prácticamente, lo que ocurre es que fallece al año siguiente, con una edad parecida a la de Andrés. Fallece en 1572. ¿Qué ocurre a partir de su muerte? A partir de su muerte y de ese tornaviaje maravilloso que había hecho Andrés de Urdaneta entre Filipinas y México, el tornaviaje, introducen el galeón de Manila, es decir, un barco que durante 250 años va a ser grandioso su viaje. Multitud de galeones fueron los que navegaron por ahí, ¿no? Bien, lo que hacían es luchar por ese comercio maravilloso que había entre Filipinas y México. Y luego a veces también navegaban hasta España. Bien, atención, último barco de galeón de Manila. Último barco porque ya no deseaban ya los españoles tener ese barco. ¿Dónde llega el último barco? Llega exactamente a Cádiz, en 1813. ¿Qué ocurre en ese momento? Que he hecho un descubrimiento este año y me quedé extrañado, porque yo pensaba que únicamente los ignorantes de la vida de Magallanes estaban en Europa, ya que un tal Pigafetta, que no llegó a biógrafo, sino a agiógrafo, era un hombre pagado por Magallanes que cuando navegó con él en la primera expedición del planeta, lo que hizo es hablar maravillas de él cuando había hecho un montón de asesinatos, sobre todo con los capitanes españoles. Bien, el libro de este hombre llegó a toda Europa y lo que han hecho en Europa es pensar que Magallanes era extraordinario, fantástico, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llamaba el galeón que llegó a Cádiz? El galeón de Manila. Magallanes. ¿Quién había introducido ese nombre? España. Es decir, que yo no pensaba que en España también hubiese ignorancia en ese sentido sobre la vida de este portugués. Un portugués, por cierto, al que le expulsaron de Portugal un montón de veces, que no era buena firma lo que se introdujo. Este gran hombre que dicen desde Europa, y ahora he visto que desde España, pues eso, lo que dicen es que es una buena persona y un grandísimo navegante. A partir de ahora finalizo ya mi narración. Ahora os voy a hacer un pequeño discurso sobre Andrés de Urdaneta. Muchas gracias. Este es el último recorrido del tornaviaje y donde acaban. Muchas gracias. Ahora os voy a hacer una pequeña lectura. Estimados oyentes, estimados historiadores, para finalizar esta conferencia hago una breve narración sobre el gran Andrés de Urdaneta, el joven Mariano, el gobernador, el agustino y el viejo marino, es decir, las 4 reformas de la vida de Andrés de Urdaneta. Recordando los últimos años de su vida, el inicio de sus andanzas por los inciertos y arriesgados caminos de la vida, las gobernaciones en la Ciudad de México, la absorción del grandioso Agustín y el fantástico tornaviaje inventado por él desde Cebú hasta Acapulco le hacen entrar en la inmortalidad del universo. La evangelización de las Filipinas, que aún hoy continúan siendo el único país católico de Asia, si se exceptúa a Timor Oriental, se originó gracias a Urdaneta y a los otros 4 frailes agustinos que le acompañaron en la expedición de Legazpi, a los que indicó que evangelizaran en el idioma nativo. El grande y último viento sopla sobre las flácidas velas del navío de Urdaneta, el 3 de junio de 1568, que es cuando fallece. El glorioso marino verifica sanamente su vida futura. La muerte de los héroes produce siempre tristeza profunda, pero su inmortalidad histórica renace año a año en las mentes de la humanidad. Os deseo un gran saludo para todos los que me habéis escuchado. Cada vez que me esperéis en vuestro lugar de vida y deseéis cualquiera de las conferencias que expongo sobre mis 2 héroes vascos, Elcano y Andrés, allí me lanzaré con alegría e intentaré aportaros la felicidad de nuestro pasado. Gracias a todos los seres humanos que me habéis escuchado en esta grandiosidad de nuestro pasado histórico. Gracias a toda